Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En menos de 24 horas, el presidente López Obrador le quitó la sonrisa a la oposición, que el día de ayer por la noche y hoy temprano por la mañana estaban vestidos de héroes, disfrutando, festejando haber bloqueado la reforma constitucional del presidente en el sector eléctrico. Y es que el día de hoy les pasó encima la planadora, les pasó el camión encima y ni siquiera tomaron el número de la placa. De esto vamos a platicar el día de hoy porque a pesar de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, el día de hoy la 4T, Morena con sus aliados, aprueban la ley minera. Esta que blinda el litio para que estas mismas empresas extranjeras que ahora están ahí comprando diputados no puedan quedarse también con este bien, patrimonio de todos los mexicanos. De esto vamos a platicar el día de hoy, al igual que las consecuencias políticas que ya se empiezan a reflejar en las encuestas, en donde los partidos de oposición se empiezan a hundir dramáticamente para el 2024. ¿Y por qué? Por rechazar esto, rechazar la reforma eléctrica del presidente que será apoyada por la gran mayoría de los mexicanos. También ya hay datos que son también parte de lo que vamos a ver. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a arrancar con el contexto que es el gran festejo de la oposición que salió a presumir desde ayer por la noche y hoy por la mañana que habían detenido al presidente. Salieron a presumir que ya inició la debacle del obradorismo porque por fin, dicen, después prácticamente de 4 años le pudieron ganar, y esto significa también un cambio en la tendencia hacia el 2024. Quien lo escribe de esta manera, por ejemplo, es Claudio X González, que andaba feliz como lombriz. Merecen el mayor reconocimiento los diputados del PAN, PRI, PRD. Hoy le hicieron, dice, un gran servicio al país y de paso consolidaron la coalición Va por México para resistir lo que viene y ganar en el 2024. Ya están con esto. Dicen, van a ganar en el 2024. El mismo reconocimiento va para la bancada de Movimiento Ciudadano. En unidad gana México. Eso es lo que empiezan a decir y eso también es lo que empieza a manejar sobre todo el PAN. Que la alianza Va por México funcionó y que hay que fortalecerla en el ámbito electoral, y esto también significa que los partidos deberían sumarse para la elección presidencial. En el entendido, y aquí está la maña y la trampa de los panistas, que ellos, a ser el partido de oposición más grande, ellos van a poner candidato presidencial y quieren que los demás partidos lo apoyen. Bien mañosos, porque no le van a dar espacio a Alito Moreno, porque él también aspira a esto, a la presidencia de la República. Pero bueno, este es el festejo que termina siendo detenido temprano por la mañana también por el presidente López Obrador, porque mientras ellos andaban en esto presumiendo un triunfo que realmente no lo fue porque perdieron la votación, solo que no se alcanzaron las 2/3 partes, hoy el presidente aclaró que ya había enviado la ley minera. Es más, esta ley se envió desde el día de ayer, incluso antes de que terminara la votación. Ya se sabía, ya había adelantado Morena, ya también tenía la información el presidente de que la votación no iba a pasar y envió la ley minera desde ayer para que fuera justamente discutida y aprobada el día de hoy. Pero además, el presidente fue muy preciso en señalar esto directamente a los legisladores de la 4T, que ya no tienen que discutir nada más, ya todo esto se discutió en el Parlamento abierto. Hay que sacar la aplanadora, hay que demostrarle a la oposición quién tiene la mayoría, y justamente eso fue lo que pidió el presidente Obrador. Vamos a escuchar. Los diputados traidores a la patria, algunos yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. No saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias. Ambicionan el litio más que nada, aunque no hablen del tema. Que se tiene pues una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio.
llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren 2/3 partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque solo se requiere mayoría, para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa como la Comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con el litio. Es lo que señala el presidente hoy por la mañana, haciéndole este pedido, esta petición a los legisladores que sí son un poder autónomo y bueno, es lo que puede hacer el presidente, pedirles que aprobaran esta ley. Y bueno, así con esta dinámica y con esta lógica arranca la discusión en la Cámara de Diputados y se termina el festejo de la oposición, porque se la pasaron festejando, como vimos a Claudio X González, de que le podían ganar al presidente, de que le podían ganar a la Cuarta Transformación, pero se empiezan a dar cuenta que, bueno, o más bien que no pueden mentirle, más bien se empiezan a dar cuenta que no pueden mentirle más a la población, a los ciudadanos, a los mexicanos. ¿Por qué? Porque saben que al final de cuentas ellos no tienen la mayoría. Y entonces anuncian una serie de estrategias para detener esta votación. Y es que en una conferencia de prensa, los panistas, priistas y perredistas, ya sin las sonrisas en la boca, empezaron a hablar sobre esta ley, dicen, cómo los están dejando fuera de la discusión. Esto es parte de lo que comentaron. Por lo mismo, hoy pretenden sacar de la manera más burda, de la manera más express, al vapor, una reforma a una ley secundaria, a la ley minera, en donde desde ahorita lo anunciamos. Nosotros vamos a presentar para empezar una moción suspensiva, porque evidentemente incumple, para empezar, con las 24 horas que se deben de tener de anticipación para circular un dictamen. No quisieron darnos a conocer ese dictamen, e independientemente de su fondo y contenido, están mal si creen que en la oposición nosotros vamos a responder al antojo, al capricho y al horario que ellos quieran. Así para empezar. No sabemos en realidad el alcance de lo que pretende el grupo que tiene más diputados, y con esos diputados quiere sacarla, pues obvio, con la mayoría simple, como ustedes lo saben. Nosotros creemos que no podemos acompañar esa votación a favor, pero nos preocupa porque también nosotros tenemos un amplio pensamiento nacionalista. En el PRI queremos que México le vaya bien, sabemos de la importancia del litio, nos preocupa que se quede enterrado por falta de presupuesto y de tecnología, pero no se nos hace justo que nosotros, mostrando nuestra inquietud de defender el litio, hoy se nos dé un albazo con una ley que tiene un discurso político más que un discurso técnico. Es lo que dice Rubén Moreira. Ahora se sienten muy dolidos, dicen, están muy sentidos porque los dejan fuera de la discusión. Esto que se aprobó el día de hoy, eso lo que se incluyó en la ley minera, estaba ahí en la reforma constitucional que rechazaron ellos mismos el día de ayer. El día de ayer ellos, ahí los priistas que ahora están pidiendo, oye, es que ¿por qué no nos tomaron en cuenta? Tuvieron la oportunidad de avalar estos cambios. Ellos pudieron haberse sumado también a esta iniciativa y pudieron haber participado como ahorita lo están pidiendo, solo que siguieron las indicaciones de los gobiernos y de las empresas extranjeras y evidentemente también salieron en contra de esto, porque ahora se dicen muy defensores y muy nacionalistas, pero terminan defendiendo estos intereses extranjeros. Y también andan muy sentidos y miren todas las caras largas. Se acabaron los festejos porque en la reforma constitucional sí, efectivamente, había que tomarlos en cuenta, se necesitaban las 2/3 partes y ellos, a pesar de esto, no quisieron negociar, no quisieron dialogar y no quisieron sumarse a la iniciativa del presidente. Se les tendió la mano, se incluyeron sus puntos, sus propuestas y aún así rechazaron todo. Y ahora quieren que también se les tome en cuenta, pues ¿qué es lo que les dicen? Pues ya no,
porque ahora para las votaciones de las leyes secundarias ya ellos no tienen que poner, o más bien no ponen condiciones y realmente no se les tiene que tomar en cuenta. Y bueno, a pesar de este posicionamiento, llegan finalmente los legisladores, como lo adelantaron, y presentan estas mociones de suspensión. Los diputados, sin embargo, cuando se dan cuenta que esto no funciona, deciden abandonar la sesión en San Lázaro. En protesta, dicen, con el albazo de la ley minera. ¿Por qué? Porque finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados pues se calificó como asunto de urgente resolución la iniciativa enviada por el presidente. Como lo había comentado el coordinador del PAN al principio de la discusión, el bloque de Claudio X González presentaron sendas mociones suspensivas para frenar el debate, sin embargo, esta fue rechazada. Y como berrinche decidieron abandonar el salón de plenos porque, bueno, ya en este caso, como es la realidad también de la democracia que a ellos les encanta presumir cuando pues detienen la reforma constitucional del presidente, la realidad democrática es que los mexicanos le dieron el voto, la mayoría de los votos, a la Cuarta Transformación. Sí, así como ellos dicen que están defendiendo a no sé cuántos millones de mexicanos, bueno, la 4T defiende los intereses de más mexicanos. Tiene la mayoría y puede imponer estas condiciones. Y este es el momento, parte de lo que sucedió a la salida y el berrinche y el dolor de los diputados de oposición, que terminó ya con los festejos del día de ayer. Tiene la palabra la diputada Amalia García Medina del Movimiento Ciudadano. Hasta por 5 minutos. Amalia va aquí. Esos de Morena y sus aliados son mañosos y tramposos. Tramposos. Una bola de borregos. De borregos, haciendo las suyas y violentando la ciudadanía. Haciendo lo que más les gusta, violentar la ley, violentar la Constitución. Así Mariana Gómez del Campo diciéndole borregos a los diputados de oposición mientras ella seguía la fila de los diputados que se salieron de esta cámara, de esta sesión de plenos, porque así se los indicaron sus coordinadores parlamentarios. Pero así el berrinche, así el dolor, así la realidad en donde la oposición pues quedó así ya expuesta, exhibida, ¿no?, por la traición del día de ayer, pero también para que entiendan que no pueden ellos poner condiciones porque no tienen la mayoría. Simple y sencillamente no la tienen. Esa es la realidad política de la oposición. Bueno, finalmente también la aprobación se dio con esta misma realidad. Les decía yo, Morena saca la aplanadora, avala en lo general y en lo particular esta ley de litio. La votación final fue 275 votos a favor por parte de los aliados de la 4T, 24 votos en contra en Movimiento Ciudadano, que hay que decirlo, ellos sí se quedaron, ellos no abandonaron la sesión de plenos, así como 187 abstenciones por parte de las bancadas del PRI, PAN y PRD, que votaron, entiendo yo, de manera remota para decir que ahí estuvieron en la sesión. Sin embargo, como vimos, se salieron porque perdieron la votación y perdieron el debate. ¿Y por qué? No les estaban pagando, porque el día de ayer tenían un compromiso inusitado para rechazar la reforma eléctrica que no se había visto en la oposición desde el 2013. Pero bueno, ante esta situación también Ignacio Mier, el coordinador parlamentario, dio una conferencia de prensa junto con los otros dirigentes, coordinadores de los partidos aliados, y sobre todo señalando algo que no se pueden decir por sorprendidos los opositores, porque esto ya se había discutido ampliamente en la elaboración de la reforma constitucional que ellos mismos rechazaron el día de ayer. Vamos a escuchar. No sorprendimos a nadie. En la Junta de Coordinación Política se explicó si tenían dudas con relación a que se declarara para exclusivo para el Estado mexicano el litio, su exploración, su extracción, su procesamiento, comercialización y todo lo que tiene que ver con el proceso de mantener como un patrimonio de la nación el litio, podían consultar. Hubo en los foros de Parlamento Abierto, se destinaron cerca de 4 horas para discutir el tema relacionado con el litio.
y todos estaban de acuerdo. Entonces ellos sabían perfectamente, ¿eh? Y ahora si salen y no quieren hacer su chamba, pues eso, pues ya será decisión de la mesa directiva revisar.